Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Y dice así la palabra de Dios. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo, de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante él el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque como tu cuerpo nos permite reunirnos para aprender, para crecer, Señor, para alabarte, para exaltarte. Y en medio, Señor, de tu congregación, tú derramas tu bendición, tú derramas tus dones, tú derramas tus bendiciones, Señor. Gracias por esta mañana, por cada uno de los que estamos aquí. Permítenos ahora aprender, Señor, de tu palabra, que crezcamos en ti, que al salir nos vayamos con la certeza de que nos hemos encontrado contigo y de que tú has hablado nuestras vidas, Señor. Para ti siempre es todo el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El pastor John ha venido trayendo algunos temas súper interesantes. La semana antepasada nos habló de hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y el domingo nos habló sobre ser como Jesús. Ser como Jesús. Y creo que es un llamado que hoy en día Dios le está haciendo a su iglesia. Volver a ser como Jesús. Mucho más allá de las formas, mucho más allá de los estereotipos, mucho más allá de la imagen. Ser como Jesús en el corazón. Y yo quiero seguir con esa línea este día de hoy. Hablar de ser como Jesús. La semana pasada, antes de que el pastor John predicara, mientras estaba en la adoración, yo estaba pensando en eso, en ser como Jesús, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y me preguntaba internamente, ¿cuál era el temperamento de Jesús? ¿Cómo sería la personalidad de Jesús? Tal vez era sanguíneo,
No lo creo, pero posiblemente pudo haber sido sanguíneo. Tal vez era colérico y ahí me inclino un poquito más a creer. No tenía nada de flemático, tal vez era un poco melancólico, pero me preguntaba cuál sería el temperamento de Jesús. Y ciertamente ni tú ni yo podemos ni saberlo con certeza, ni podemos imitarlo en eso. Tú y yo tenemos un temperamento que Dios nos dio, no lo podemos cambiar. Crecimos con una personalidad que viene con nosotros arrastrándose desde nuestra manera en la que nos criaron, desde la preparación que tuvimos, desde las relaciones que establecimos. Tenemos un temperamento que ya viene con cada uno de nosotros y tal vez en eso no podemos imitar a Jesús. No podemos imitarlo en su personalidad, en la forma en que era. Pero creo que hay cosas en las que podemos imitar a Jesús. Y yo sé que los seres humanos a veces nos vamos al extremo. Nosotros a veces nos vamos al extremo. Y algunos han querido imitar a Jesús y han querido ponerle sus propios, han querido ponerle sus propios nombres, sus propios aditamentos. Algunos, por ejemplo, dicen, no, Jesús fue el primer revolucionario. Mentira. Jesús no fue un revolucionario, a él no le interesaba ningún gobierno de este mundo, esa no era su intención. Otros dicen, bueno, para imitar a Jesús tengo que tener 12 discípulos y se han armado su grupo de 12 discípulos y esos son mis discípulos. Otros han dicho que no, Jesús vino a reinar y gobernar y quiere que los hombres reinemos y gobernemos y se van por esa línea. Así que para no irnos a los extremos, la Biblia, aunque no tenemos el temperamento de Jesús, aunque no podemos tener su personalidad, sí hay cosas que identificamos en la Biblia en las que podemos parecernos a Jesús. Es más que poder parecernos a Él, es nuestra meta. Debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestro día a día, ir tras esas cosas, esas características que tenía Jesús. Y yo quiero hablarte hoy de 5. Posiblemente haya muchas más, pero quiero hablarte de 5 esta mañana. La primera, Jesús tenía compasión por las personas. Jesús tenía compasión por las personas. En una oportunidad, bajándose de una barca, ya había una multitud de gente esperándolo. Y dice la Escritura que viendo a la multitud tuvo compasión de ella. ¿Sabe por qué? Porque andaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe? Hay mucha gente en esta tierra, en este país, en esta ciudad, que anda como ovejas sin pastor. Y necesitamos tener compasión de esa gente. En tu familia y en la mía hay gente que no conoce a Jesús. Y necesitamos tener compasión por esa gente. No hay nada más importante para Dios que las personas, que los seres humanos le conozcan. Si usted se fija en las Escrituras, cuando Jesús se enfrentaba a un enfermo y lo sanaba, las palabras de Jesús eran, no era tu fe te ha sanado, era tu fe te ha salvado. Porque para Jesús lo más importante era que la gente sanara su alma. Cuando lo conociera como Salvador y Señor. Ese era su objetivo. Y debemos tener compasión con la gente, no por nuestro ego. Usted sabe que hay gente que tiene compasión por ego. Yo tenía amigos, mira, que no iban a la iglesia, no se congregaban. No se sometían a nadie. Pero ellos decían que era cristiano. Y me invitaban a entregar arepa a la gente de la calle. Pero realmente tenían compasión por su ego. Era una manera de callar su alma. Era decir, bueno, hoy hice mi obra buena del día. Y hay gente que tiene compasión por otros por ego. Hacen las cosas para calmar su propia alma. Hacen las cosas para de alguna manera estar bien con Dios. Pero sabes, tú y yo
debemos tener compasión por la gente, porque esto tiene trascendencia eterna. Hay familia tuya y mía que si no aceptan a Jesús se irán al infierno por una eternidad. Hay compañeros tuyos y míos de trabajo que si no conocen a Jesús se irán a la eternidad sin Él. Y tú y yo necesitamos tener compasión por la gente, como la tenía Jesús. Jesús tenía compasión por la gente porque Él sabía que había muchos que iban a morir sin confesarle. Y Él sabía cuál era el destino de esa gente. Así que si algo tú y yo debemos aprender de Jesús es tener compasión de la gente. No tener solo misericordia, tener compasión, pasión con. Sentir lo que ellos sienten, pararnos en el lugar donde están y decir, hoy, si te mueres hoy, te vas a ir a la eternidad sin Cristo. Necesitamos tener compasión por la gente. Segunda cosa en la que podemos imitar a Jesús. Su vida era un reflejo de la paz de Dios. ¿Sabes? Jesús no andaba como tú y yo apurado, azorado. No, Él andaba tranquilo. Él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Él no andaba en el afán de la vida, Él no andaba preocupado por las cosas de la vida, Él andaba tranquilo, con paz. Él sabía, Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que está haciendo. Un ejemplo de esto lo vemos en Lucas capítulo 8. Usted ve ahí la historia de un hombre llamado Jairo. Jairo, dice la Biblia, era un principal de ese pueblo. Era alguien importante. Su única hija de 12 años murió. Parecía que él escuchó hablar de Jesús y dice, oye, este es el hombre que puede sacarme de mi problema. Y va y encuentra a Jesús. Y le dice, Jesús, mi única hija está enferma. Pero si tú vas, tú puedes sanarla. Y pareciera que Jesús le dijo, vamos. Y en el camino, dice la Escritura, que la multitud apretaba a Jesús. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice que Jesús le seguía multitudes, mira, eran multitudes. Imagínate más de 1000 personas, miles de personas. A veces no tenía tiempo ni para comer de la cantidad de gente que seguía a Jesús. Jesús era una superestrella en ese tiempo. La gente quería estar con él, la gente quería escucharlo. Y en medio de esa multitud, mientras iba a la casa de Jairo, de repente se detiene. Y dice, ¿quién me ha tocado? Pedro, que era el más salido, le dice, oye Señor, pero tú estás viendo toda la gente que hay, cualquiera pudo haberte tocado y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice, no, es que sentí que poder salió de mí. Ahora, tú y yo nos ponemos a ver ese milagro y decimos, oye, gloria a Dios, sanó a la mujer del manto, pero ahora ponte en los pies de Jairo, que está esperando que llegue a su casa porque su hija se está muriendo. Me imagino a Jairo, pero Dios mío, desesperado. Y en ese momento llega alguien, Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Y miren lo hermoso que es Jesús. Le dice, Jairo, no temas. Solamente ten fe. Jesús le estaba diciendo, Jairo, tranquilo. Dios tiene el control. No te afanes, Jairo. Aquí estoy yo. Y sabes lo mismo que tal vez Jesús nos dice a ti y a mí. No te azores. No te preocupes. No te vas a morir de esta. Solamente confía. Solamente ten fe. Y sabe, cuando tú y yo enfrentamos problemas, Dios espera que tú y yo tengamos esa actitud. Los problemas que tú y yo enfrentamos, si nos matan, gloria a Dios, nos vamos con Cristo.
Pero si salimos de ese problema, tú y yo vamos a salir diferentes. Tú y yo vamos a salir conociéndole más. Vamos a salir confiando más en Él. Vamos a salir dependiendo más de Él. Entonces, imagínate, Jairo desesperado, luego Jesús llega a su casa y bueno, tú y yo sabemos el milagro tan glorioso que hizo. Así que Jesús exudaba paz. Que en ti y en mí la gente vea la paz de Dios. Tranquilo, Camilo, sereno, moreno, quieto, prieto. Que la gente vea que tú y yo confiamos en Dios. No importa lo duro de las circunstancias, tranquilo. Yo admiro eso del pastor John. Usted ve al pastor John, siempre está igual. Uno no sabe los problemas que tiene, pero él siempre está igual. Número 3. Jesús era misericordioso con los humildes, pero firme e implacable contra los religiosos. Usted ve a Jesús con una mujer sorprendida en adulterio. Cómo escribía en la tierra, los fariseos alrededor, hay que apedrearla, hay que apedrearla. Se levantó y dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Uno a uno, dice la escritura, se fueron yendo, hasta que quedó él con la mujer. ¿Nadie te condenó? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pero mire cómo hablaba con los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Y lo peor, ustedes son de su padre el diablo. Y sabe, tú y yo tenemos que aprender a ser misericordiosos con los humildes y a ser implacables con los que desvían al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Implacables. Debemos ser con ellos. Número 4. Jesús tenía un compromiso con la verdad y estuvo dispuesto a morir por ella. Jesús no acomodaba el mensaje a su audiencia. Y saben, lamentablemente hoy en día muchas congregaciones han vendido el evangelio. Han comprometido la palabra de Dios para caerle bien a la gente. Acomodan el mensaje para que la gente se sienta bien. No le hablan a la gente de pecado. No le hablan a la gente de santidad. No le hablan a la gente de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a los perdidos. Y eso es el evangelio. Alguien dijo, el evangelio son buenas noticias que comienzan con una mala noticia. El evangelio son buenas noticias que comienzan con una mala noticia. Todos somos pecadores y nos vamos a ir al infierno. Pero ese es el evangelio. Hey, la Biblia dice que nadie está exento de pecado. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Y no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Necesitamos un Salvador. Saben, yo me considero un aprendiz de liderazgo. Yo trato de vivir aprendiendo. He tenido la oportunidad de enseñar sobre liderazgo, pero cuando yo me convertí al evangelio, y otro día le cuento cómo fue eso, yo fui confrontado porque yo decía, no basta con enseñarle a la gente a ser mejor. Tú y yo como cristianos, no basta enseñarle a la gente a ser mejor. Yo decía, ¿cómo pararme frente a un auditorio para decirle a la gente o enseñarle a la gente estrategia para ser mejor líder, ser mejor jefe, ser mejor padre, ser mejor? Cuando yo sé
cuando yo sé que tienen un cáncer en el corazón que se llama pecado. Y que no importa lo mejor que sea, si te mueres te vas para el infierno. Y eso a mí me alejó de eso. Hace unos días tuve una conversación con el hermano, José Manuel. José Manuel y fue muy edificante para mí. De hecho, te cuento esto, José Manuel. Ayer voy en el tren hacia los Valles del Tuy y voy ahí meditando. Y en mi meditación yo recuerdo eso que Pablo dijo. Pablo dijo que todo lo que él había aprendido, lo que había creído, lo tenía por basura, por conocer a Cristo. Y yo meditaba que él no dijo que era basura, él dijo lo tenía por basura. Fue esa experiencia, fue ese conocimiento que tenía Pablo, fue ese nivel que alcanzó Pablo en su sociedad, lo que le permitía entrar a la sinagoga y poder hablar en el nombre de Jesús. Donde Pablo llegaba, todo el mundo reconocía, hey, este es un tipo preparado. Imagínense, lo llevaron al Areópago. Los atenienses era gente que le gustaba el conocimiento, amaba el conocimiento. Y cuando Pablo llega a esa ciudad, lo primero que hacen es, llegó Pablo, vamos a llevarlo al Areópago. Y estando allá, pues le habla del Dios no conocido. Así que tú y yo debemos aprovechar todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, los lugares donde Dios nos permite entrar para ser testigos de Jesús. Y no comprometer la verdad. Alguien dijo, mire, si el evangelio ofende a la gente, déjelo que lo ofenda. La gente ha vivido toda la vida ofendiendo a Dios. Así que si el evangelio ofende a la gente, que lo ofenda. Tú y yo hablemos la verdad. No comprometamos la verdad. Y número 5, mantenía una vida en el espíritu a través de la oración. Y eso es una cosa en la que tú y yo debemos imitar a Jesús. Esa va de línea, dirían en mi barrio, de línea. Aprender a tener una vida de oración como la de Jesús. Miren, era tan impresionante la vida de oración de Jesús que sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y como dice el pastor Néstor Blanco en su libro Una cita en el altar, los que le estaban pidiendo a Jesús que le enseñaran a orar no era cualquier persona. Eran judíos de nacimiento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que desde niño le enseñan a leer las escrituras. Se aprendían la ley de memoria. Sabían lo que era orar. Pero ellos veían algo distinto en la manera de orar de Jesús, que los llevó a preguntarle, Señor, enséñanos a orar. Y sabes, tú y yo podemos hacer la misma petición. Dios mío, enséñanos a orar. Miren, yo pensé que la oración era para los demás. Yo dije, yo soy predicador. El que Dios lo llama a orar, bueno, que ore. Yo soy el predicador. Hasta que me vi en la necesidad de comenzar a aprender a orar. Y digo también como Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero saben, aprendí o estoy aprendiendo a tener una vida de oración con Dios. Y jamás me imaginé hacer esta oración, pero quiero invitarte a hacerla. Quiero invitarte a hacerla porque vas a aprender muchas cosas. Dile, Señor, quiero convertirme en un hombre y una mujer de oración. No importa si tú dices, no, pero es que yo trabajo mucho, yo no tengo tiempo para orar.
No, pero es que mi tiempo es muy cortico. No importa, haz la oración. Haz la oración y Dios te va a sacar el tiempo. A lo mejor pierdes el trabajo y vas a tener que orar 8 horas diarias en vez de trabajar 8 horas diarias. Pero quiero invitarte a hacer esa oración. Dile, Señor, quiero convertirme en alguien de oración. Tu vida espiritual va a cambiar. Y otros van a ser afectados por esa vida de oración. Toda la fuerza y la valentía de Jesús venía de su relación con Dios. Todo lo que hacía, los milagros, la compasión que tenía, todo lo de Jesús venía de su tiempo de oración, de su relación con Dios. Usted lo ve en Getsemaní, allí orando, que dice la Escritura que su sudor era como gotas de sangre. Y sabe, algunos dicen, porque la oración de Jesús fue esta: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunos dicen, y nosotros en la reunión de hombres hemos hablado de eso, que Jesús, viendo el desafío que tenía al frente, estaba desesperado. Algunos teólogos dicen que esa no era la razón por la cual Jesús tenía ese sufrimiento. Saben, los apóstoles murieron de manera horrible. A Pablo le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron boca abajo por su propio deseo. Y ellos no tenían temor a la muerte. ¿Usted cree que Jesús tenía temor a morir? No. Algunos teólogos dicen que la razón del sufrimiento de Jesús era que él iba a experimentar algo que nunca en la eternidad había experimentado: separarse del Padre. El pecado que iba a cargar iba a hacer que el Padre volteara a mirar a otro lado. Por eso es que en la cruz él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa era la razón del sufrimiento de Jesús: separarse del Padre. Y sabe, para ti y para mí debe ser preocupante separarnos del Padre. Para ti y para mí debe ser preocupante que en la semana no tengamos una comunión con Él. Para ti y para mí debe ser preocupante que en toda una semana no tengas un contacto con su palabra. ¿Te has preguntado qué es lo que estás cosechando en tu vida? ¿Y has pensado en algún momento, bueno, es que estoy lejos de Dios? Estoy lejos de Dios. No tengo una relación con Él. Mira, hay cosas que Dios quiere decirte, cosas que le has preguntado a Dios y no te las dice porque no tienes tiempo para con Él. Tú quieres tener dirección de Dios, que Dios te diga: por aquí tienes que andar, no hagas esto, haz esto. Ten una relación con Dios. Pregúntale y espera que te responda. ¿Sabes? Dios habla. Él está vivo y Él habla. A lo mejor no te habla como tú y yo, no nos habla como tú y yo quisiéramos, pero Él sabe hablar. Tomémonos el tiempo para en eso parecernos a Jesús, tener una relación con el Padre. Para terminar, no podemos ser como Jesús sin la ayuda del Espíritu Santo. Mira, en ti y en mí no había nada amable. Decía, no había nada que se pudiera amar. Y sabes, de ti y de mí a veces no salen las mejores cosas. Por eso la Biblia, cuando habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, los llama los frutos o el fruto del Espíritu Santo. La única manera en que tú y yo tengamos esas cosas es a través del Espíritu Santo.
tú y yo no lo podemos cosechar. Tú y yo no lo podemos sembrar. No va a nacer en nuestro corazón, a menos que tú y yo tengamos una relación de amor con el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos esa relación de amor? Es otra prédica que más adelante les compartiré. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.